¿Por qué ganó Abelardo de la Espriella la presidencia de la República de Colombia? Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a Píldoras del Saber, el espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están moldeando la realidad política y democrática en Colombia y en el mundo. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Hoy hablaremos de uno de los resultados electorales más apretados en la historia reciente de Colombia. El pasado 21 de junio, Colombia eligió presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, candidato del Movimiento Defensores de la Patria. Se impuso en la segunda vuelta sobre Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, por apenas 0,96 puntos porcentuales, 250.830 votos de diferencia sobre más de 25 millones de sufragantes. El margen más estrecho desde que Colombia adoptó la segunda vuelta hace 32 años. Pero saber quién ganó no lo dice todo. La pregunta más importante es ¿cómo ganó? Y para eso hay que mirar el mapa, municipio por municipio, departamento por departamento, porque ahí está la verdadera radiografía política del país. Desde el plebiscito de 2016, la forma de leer las elecciones colombianas ha sido geográfica. Una periferia y ciertas ciudades de izquierda enfrentadas a un centro andino de derecha. Esa lectura se repitió en 2022 con Gustavo Petro y Rodolfo Hernández y volvió a aparecer en 2026. Pero esta vez hay algo diferente que vale la pena entender. Las diferencias entre candidatos se apretaron en todo el país. Lo que ocurrió es que cada municipio se polarizó. La derecha creció en bastiones de la izquierda como Bogotá y la izquierda ganó terreno en varias ciudades capitales. Los casos más llamativos de esta convergencia son los departamentos de Bolívar y Córdoba. Siendo territorios con vocación de izquierda, ambos incrementaron su voto por De la Espriella, y eso explica en parte cómo logró su victoria. Fue un candidato que empató mejor en los municipios donde Rodolfo Hernández había perdido terreno frente a Petro en 2022, especialmente en el Caribe. Mirando el mapa, De la Espriella ganó en el 60% de los municipios del país, mientras que Iván Cepeda Castro se impuso en el 40% restante. Pero Cepeda ganó en más departamentos, 19 frente a 15. La explicación es sencilla. Los municipios pequeños del interior andino, que son numerosos y conservadores, le dieron la ventaja municipal a De la Espriella. Las grandes capitales del Pacífico y el Caribe, menores en número pero con mayor población, le dieron a Cepeda la ventaja departamental. Al final, el volumen de votos del interior fue mayor, y esa diferencia, mínima pero contundente, es la que lleva a Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño. Esta elección la ganó de la Espriella, con un grupo demográfico muy específico, una clase popular, andina y conservadora. Se trata de una Colombia mixta entre lo urbano y lo rural, pero de una ruralidad andina con más educación y menos pobreza que la de los litorales, y con centros urbanos llenos de microempresarios. Es la Colombia de los pueblos del Tolima, Huila, de norte de Santander y del eje cafetero, entre otros. Una clase popular conservadora que Rodolfo Hernández capturó en 2022 con 2 millones de votos y que en 2026 le dio más de 2.3 millones en primera vuelta a De la Espriella. En segunda vuelta, ese grupo se acercó a los 3 millones de sufragios y le aportó casi 250.000 votos netos de ventaja, prácticamente todo su margen final de victoria. Cepeda, por su parte,
creció con fuerza en las clases populares urbanas del Caribe y el Pacífico, sumando 355.000 votos adicionales respecto a la primera vuelta. Su mayor salto estuvo en las zonas pobres urbanas, donde obtuvo una ventaja neta de casi 475.000 votos, pero venía con terreno perdido desde la primera vuelta y no logró recuperarlo. La clase media fue el otro campo de disputa. En los estratos 3 y 4, de la Espriella ganó terreno donde históricamente la izquierda había avanzado. En Bogotá, el occidente de la ciudad, barrios de clase media que Petro había conquistado en 2022 se movieron hacia la derecha en 2026, y aunque Cepeda intentó compensarlo en las últimas semanas de campaña, la reacción llegó tarde. Uno de los temas más intensos en el análisis posterior a la elección fue el polémico voto fusil, que se refiere a la presión ejercida por grupos armados ilegales sobre los electores para orientar su voto en una dirección determinada. Hay hechos concretos, denuncias documentadas y evidencias sobre el terreno. En zonas de Nariño, con presencia de disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, circularon, antes de la elección, audios en los que los grupos armados prometían sanciones económicas a quienes no votaran por Cepeda. En el Rosario, ese candidato obtuvo el 91.7% de los votos. En Policarpa, también en Nariño, las disidencias al mando de Iván Mordisco les pidieron a los pobladores mostrar sus certificados electorales el día de las votaciones. Ahora bien, los casos no se quedan solo en el departamento de Nariño. En corregimientos como Almaguer, en el Cauca, hubo mesas donde Cepeda obtuvo el 100% de los votos, sin un solo voto nulo ni en blanco. Caquiona, El Tablón, Gonzalo, El Hato y Marmato. Municipios como Timbiquí registraron el 97%, Jambaló el 96%, Guapí el 93% y López de Nicay el 91%. Según expertos electorales, es prácticamente imposible que en una mesa de votación no aparezca ni un solo voto nulo, en blanco o marcado de más. Esos resultados en sí mismos son una señal que merece y amerita investigación. A eso se suma que Cepeda ganó en 102 de los 139 municipios calificados por la misión de observación electoral en riesgo extremo electoral, y que en departamentos como el Chocó, Nariño, Cauca y Putumayo, la participación creció entre el 11 y el 12% entre las dos vueltas, el doble del promedio nacional, que fue del 5.72%. Hay comunidades en las que incluso denunciaron que grupos armados les quitaban las cédulas para suplantar su identidad el día de la votación. Lo que sí es cierto es que el fenómeno no actuó de manera uniforme en todo el territorio. En varios municipios también afectados por el conflicto, como Tibú, en norte de Santander, o parte del Guaviare, quien ganó fue de la Espriella. Eso no resta gravedad a las denuncias, pero sí muestra que la coacción armada no explica todo el mapa. Lo que no puede hacerse es extender esa etiqueta a cada voto periférico que no coincida con el resultado nacional. Los casos denunciados son graves y deben investigarse a fondo. De la Espriella llega a la presidencia de la República con un mandato claro en votos, pero con un escenario legislativo que le impone límites concretos. El Congreso elegido en marzo tiene una alta fragmentación partidista y no hay mayorías claras para nadie. Los partidos tradicionales, conservador, liberal, de la U y Cambio Radical, podrían ser buenos aliados del nuevo gobierno con una participación institucional que respalde su agenda. Y el Centro Democrático, partido del que soy miembro y del que me honra ser representante a la Cámara, ha sido uno de los primeros en declararse
partido de gobierno, dispuesto a acompañar y defender este proyecto político que busca recuperar el país de lo que dejó el gobierno de Gustavo Petro. Un sector que estará expectante frente a las políticas del nuevo gobierno es el sector empresarial. La propuesta de libre mercado, reducción del Estado, reactivación de la exploración petrolera y seguridad jurídica para la inversión privada generan expectativas concretas en los sectores productivos. La velocidad con que esas propuestas se traduzcan en reformas dependerá, en buena medida, de cuántos acuerdos logre construir en un Congreso que no le pertenece a nadie. La oposición del pacto histórico, que sacó la votación más abultada de su historia y mantiene la bancada más grande del Congreso, no será una oposición silenciosa. Tiene militancia organizada, el control político como herramienta principal y la memoria fresca de haber estado a 250.000 votos de la presidencia. Las elecciones no resuelven los problemas de fondo de una sociedad, los escenifican, y lo que el mapa del 21 de junio nos muestra es una Colombia polarizada, donde esa lucha de clases y de proyectos de vida ha calado incluso hasta dentro de los mismos municipios, entre vecinos que se miran con desconfianza, a pesar de compartir el mismo territorio. De la Espriella llega a gobernar con la responsabilidad que eso implica. Tiene que hacerlo para todos los colombianos, incluidos los más de 12 millones que votaron por la otra visión de país. En esta elección, esa prueba comenzará desde el primer día. Gracias. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de mi podcast Píldoras del Saber. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, abogado y congresista colombiano. Si esta información te fue útil, compártela, coméntala y debátela. Espero nos reencontremos dentro de 8 días con un nuevo episodio de su total interés. Hasta pronto.